Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, junto con Rafael Serrano. Rafael, buenas noches. Buenas noches, gusto en verte. Igualmente, Rafael. Junto con Abelardo Martín. Abelardo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Claudia Rodríguez, buenas noches. También, muchas gracias, buenas noches. Hoy tenemos el privilegio de contar nuevamente con la presencia del profesor universitario Jaime Pérez Dávila. Él, usted lo recuerda, coordinó el año pasado un libro que comentamos aquí, ¿Por qué vendo mi voto? Y a escasos días de que tengamos nuevamente una elección federal, pues el tema viene muy de acuerdo a lo que estamos viviendo. ¿Hay posibilidades de que nuevamente se compre el voto? Jaime, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Francisco. Todas. Respondiendo a tu pregunta, todas las posibilidades. Es más, yo creo que ahorita están operando desde todas las instituciones, todos los equipos de campaña, las diversas dirigencias nacionales y regionales, en todos los partidos políticos. Yo creo que está a la orden del día la compra de votos. De hecho, acabamos de salir de platicar con Alberto Cerdán, que tiene una plataforma en la que invita a la ciudadanía para reportar de manera directa, actos de compra de voto. Y al enseñarnos el mapa, lo que notamos es que en toda la República Mexicana se están reportando actos de compra de voto. Entonces sí, evidentemente ahorita está, pero a la orden del día. Hemos estado viendo en semanas anteriores la publicación de algunas encuestas. Hace un par de semanas, por ejemplo, el periódico Reforma sacaba en su primera plana una encuesta en donde le daba 52% de puntos al puntero, Andrés Manuel López Obrador. Y muchos decían, bueno, esta elección ya está decidida, ya deberían el señor Meade y el señor Anaya acudir a él y decirle que ya le paren, porque si no, López Obrador les va a ganar con el 100%. Pero también hay quienes dicen que se está preparando todo para hacer una gran operación electoral el mismo día de la elección. Hemos escuchado cómo tanto el presidente de la República, en sus apariciones públicas, y me imagino que también en las privadas, como el candidato y los que lo acompañan en el PRI, hablan de que todo se va a decidir el día de la elección, que las encuestas no están reflejando más que un momento, que son la fotografía de un instante, y que todo se va a decidir precisamente en la urna, que la gente va a recapacitar su voto. Y esto pues querría decir que están preparando una gran operación de compra de voto para justo ese mismo día. Bueno, lo que pasa es que son varios instrumentos, no solamente la venta del voto. La venta del voto sí te da, se calcula entre unos 4 o 5 y cuando mucho unos 6 puntos. Pero aparte de la compra-venta del voto, hay otros instrumentos que ahorita están prendidas muchísimas alertas que tienen que ver mucho con lo que es la estructura electoral. Por ejemplo, sabemos por los ejemplos que nos dio la elección en el Estado de México el año pasado, que aparte de la compra del voto está, por ejemplo, incentivar la votación en lugares en los que ciertos partidos políticos sienten que están muy fuertes. Fue el caso del PRI, por ejemplo, en los lugares rurales, ¿sí? En las zonas rurales del Estado de México. Sí, inflar el padrón electoral. Así es. Sí, ficticia y arbitrariamente lugares en donde hay 100 electores, por poner una cifra, y que el padrón llegan a inflarlo hasta 700 y 800. Así es. Es decir, 700, 800% inflar el padrón electoral. Y ahí sirve la compra del voto, pero sirven también los programas sociales. Entonces, están operando ahí dos tipos de equipos, el equipo de los partidos políticos, pero también el equipo de las instituciones que están manejando los programas sociales.
Adicionalmente, cuando se detecta que hay zonas que son adversas a ciertos partidos políticos, entonces ese partido político ahí instrumenta acciones como por ejemplo la de desincentivar el voto. Ocurrió en el Estado de México, cuando, recuerden que se registran en zonas urbanas del Estado de México que actos de violencia, amenazas a dirigentes partidistas, cortar cabezas de cerdo y arrojarlas en las calles un poco, y andar incluso anunciando por bocinas en coches que no vayan a votar, que ese día va a estar las cosas muy violentas, y que en ese sentido pues más conviene que la gente no salga ese día de sus casas. Bueno, y todo esto vale la pena subrayarlo como tú lo haces ahora, porque el candidato Meade ha dicho en repetidas ocasiones que van a seguir el modelo que se implementó en el Estado de México. Pues yo creo que es todo esto. Entonces, si juntamos todo eso, y bueno, hay más, por ejemplo, también se está instrumento, se está ahorita denunciando el hecho, por ejemplo, de que, y básicamente lo hace porque la estructura nacional del PRI es la que lo puede hacer, de ocupar y copar los lugares de los funcionarios de casilla el día de la elección, ese día, pero también los funcionarios que van a recibir los paquetes electorales. O sea, aquí también hay muchas posibilidades de que se maniobre para poder alterar de alguna manera los resultados de la elección. Y la colaboración del Ejército, recientemente circuló en redes sociales un video donde un exfuncionario electoral del PRI en Puebla, si no me equivoco, decía que dentro de los recintos donde se guardan los paquetes electorales, en cada uno de los distritos, siempre había gente, desde mucho antes de que se llevaran ahí los paquetes, lista para falsificar actas, para romper boletas, etc. Todo esto mientras que el Ejército está custodiando precisamente esas instalaciones. ¿Que el Ejército no se da cuenta de que ya hay gente adentro? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, pero lo que sí es evidente, porque hay muchísima denuncia en ese sentido, es que dentro de estas delegaciones de lo que era anteriormente el IFE y ahora INE, sí, digamos, hay testimonios de que ocurre alteración de los paquetes electorales para poder de alguna manera modificar los resultados de la elección. Entonces sí, son muchísimos los instrumentos que yo creo que se están utilizando y se pueden utilizar. Ahora bien, ante esta ventaja que estabas tú mencionando al principio del programa, de que AMLO tiene alrededor de 20% de ventaja, bueno, aquí sí, habría que preguntarnos si todo esto da para poder, ¿cómo se llama?, aniquilar una ventaja. O siquiera dañarlo. O siquiera dañarlo, yo no lo sé, yo no estoy seguro, pero si realmente llegamos el día anterior a la elección con esta ventaja, por lo menos en las encuestas, tendría que ocurrir una tragedia, una desgracia, algo espectacular. Algo muy visto. Algo demasiado visto como para que de plano se pueda anunciar que Andrés Manuel López Obrador perdió la elección. Yo creo que sería uno de los escenarios más peligrosos que pudiera vivir el país. ¿Qué pasaría? Yo creo que nadie creería. Nadie creería. Ni dentro ni fuera del país. Ni dentro ni fuera del país que este candidato con estas ventajas, ¿sí? Y durante este tiempo. Y durante todo este tiempo, porque además es evidente las tendencias que tienen las encuestas desde mediados del año pasado, indican que Andrés Manuel López Obrador está al alza. Bueno, puede perder ganar 1 o 2 puntos, pero en realidad lo que decían al principio del año de que había llegado a su techo, pues no fue cierto. Ha roto sistemáticamente los techos de preferencia. Los que le imponen, todos los techos que le imponen. Sí, los de preferencia electoral. Entonces, sería muy preocupante. Mucho, muy preocupante. ¿Había violencia? Es probable. ¿Y represión? Es probable.
Sí, porque ahí tenemos como espada de Damocles a la Ley de Seguridad Interior, que Así es. no dudo que en estos días la Suprema Corte de Justicia pues pueda aprobarla, ¿no? Pueda darle su veredicto de constitucional. Y yo creo que ya se veían esos escenarios a principios de este año, que es cuando se plantea la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior. Muy Para preocupante. eso, de hecho, eran visos precisamente para... Lo veían venir. Exactamente, para atajar cualquier... Bueno, intentar, ¿no? Sí. Atajar cualquier intento de sublevación, digámoslo. Y es que además hay una historia de antecedentes en las que el Estado, por lo menos la administración actual, con Peña Nieto y también con las administraciones panistas, los antecedentes es que no les gusta dialogar con los movimientos sociales, no los escuchan. Las decisiones van por otro lado y si es necesario utilizan, ¿cómo se llaman? Los cuerpos de represión. En el caso de Peña Nieto fue evidente cuando era gobernador del Estado de México y utiliza las fuerzas del Estado de México para reprimir el movimiento que se oponía a la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, que fue Atenco, pues como conocemos. Atenco, que fue un acto de violencia, digamos, abrumadora, porque después de eso hubo muchísimas acusaciones y denuncias, incluso a nivel internacional, en relación a que la fuerza policíaca, el uso de la fuerza policíaca había sido desproporcionada. Se reporta violación de mujeres, desaparición, tortura y bueno, una serie de ¿cómo se llama?, de violaciones incluso al derecho internacional. No olvidemos que en la elección del 2012, justamente los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, una de las cosas que le reclaman a Peña Nieto es este uso de la fuerza indebido. Y en ese entonces candidato Peña Nieto, pues no solamente reflexiona sobre ese acto de gobierno, pudo haberlo utilizado el foro de la Universidad Americana para hacer un nuevo replanteamiento, pero no defiende el uso de la fuerza. Quiere decir que no lo replanteó en ese momento y muy difícilmente lo puede replantear en este pues momento. Ojalá que lo haya hecho. Ojalá que haya caído la sensatez en su cabecita. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permite, y enseguida volvemos aquí a Reporte 10. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
en Reporte 10 regresamos con el maestro Jaime Pérez Dávila, un especialista en análisis político y quien coordinó el año pasado el libro ¿Por qué vendo mi voto? Ahora, maestro, surge nuevas formas de coacción del voto, no solamente es el intercambio de dinero. Hay una campaña de miedo hacia el electorado. Miedo que encabezan, por lo menos eso es lo que hemos visto en los últimos días, los empresarios. Las cartas de los dueños de las empresas a sus trabajadores, lo que en la religión está prohibido. Los curas tienen prohibido hacer proselitismo, pero los empresarios, y ahora lo hemos visto en repetidas ocasiones, han estado amenazando a sus trabajadores veladamente en el sentido de que su voto vaya en un camino que ellos es el que lo deciden. Y por detrás, pues está la amenaza del desempleo, aparte de todas las amenazas que conllevan sus comunicados hacia sus empleados. ¿Cómo ve usted esto? Yo creo que es indebido. Bueno, hay que empezarlo a desmoronar, y analizar de manera muy seria. Yo creo que los empresarios, como cualquier otro actor social, tienen todo el derecho a emitir su opinión respecto de una opción política o respecto de un candidato político. En este sentido, pues tienen todo el derecho a decir que ellos pues no ven en Andrés Manuel López Obrador una figura que pudiera ser benéfica para el país. Lo que hay que ver es la manera en que lo hacen. Yo creo que la manera en que lo hacen es indebida, porque no es ilegal, pero es inmoral. No es ilegal, pero es inmoral, porque yo creo que junto con sus posicionamientos políticos deberían de dar argumentos acerca de por qué consideran que este candidato de la izquierda en México no podría ser benéfico para el país, y no lo están haciendo. Yo no veo en las cartas de los empresarios, en los videos de los empresarios, un razonamiento en este sentido. Lo único que dicen es, bueno, vamos a cambiar, no podemos cambiar el modelo de libre mercado por un modelo populista. Esto no me parece ningún argumento. Porque además ni siquiera es populista, ¿no? Perdón. Sí, no, bueno, además, sí, ciertamente, si uno empieza a revisar la agenda política de Andrés Manuel López Obrador, en absoluto está pidiendo él la desaparición del libre mercado, ni de la empresa privada, y tampoco está haciendo una propuesta en el sentido de no respetar la propiedad privada. Pero yo creo que ha habido ciertos empresarios que han ido más allá, que yo creo que sí han llegado al terreno de la ilegalidad, incluso al decir, porque es una coacción, es una amenaza, que de votar por Andrés Manuel López Obrador, que no lo dicen algunos claramente, pero que bueno, pues ya hay que empezar hasta a hacer un guardadito de dinero, porque la crisis económica que viene, pues para ellos, así lo dicen, pues será brutal. Creo que todos los empresarios mexicanos o que están ahora con intereses económicos en México sí han faltado al Código Federal Penal y también a las leyes electorales, porque cualquiera de nosotros podemos expresar libremente que en México no se acostumbra o no se acostumbraba. Creo que estamos empezando en muchos estratos a decir, voy a votar por esta persona, quizás no tengamos el argumento para defender por qué, porque ya parece que sí, sobre todo cuando se dice que se va a votar por un candidato que a esa persona que te está pues cuestionando no le gusta, pero creo que ahora sí tenemos un poquito más de libertad en eso. Pero los empresarios pueden decir sí por quién quieren votar o por quién no quieren votar, pero nunca llamar a más de una o dos o tres personas a decirles no debes de votar por esta persona. Y yo lo que me pregunto, Jaime, es, aquí se plantea mucho qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante la compra, la coacción del voto? Yo creo que el primer llamado que hay que hacer pues es a las instancias electorales, porque parece que siempre que hemos visto esto, pues incluso cuando era un candidato único, el del Revolucionario Institucional, pues había todos estos del acarreo, el tamal, que muchos de los jóvenes pues ya ni siquiera saben de qué se trata, ¿no? Pero todo lo fiscalizan, lo revisan y dan un dictamen a toro pasado.
Y ahí tenemos a Enrique Peña Nieto, que después de 2 años, con todo y que se estuvo analizando el uso de la tarjeta de Monex, pues se dice incluso que no hubo compra del voto. ¿Por qué? Porque es lo que se hizo precisamente en el Estado de México. Te dan una tarjeta con una promesa, pero no hay intercambio de dinero. Entonces, pues todo indica que esto va a suceder y las instancias electorales pues van, si es el caso, o en algunas instancias locales, pues van a avalar todas estas cuestiones del clientelismo electoral que precisamente van a robar las elecciones. Y yo también, quisiera poner otro punto sobre la mesa, que me han venido cuestionando precisamente sobre la efectividad del voto que tiene Andrés Manuel López Obrador para esta elección presidencial. ¿En verdad las casas encuestadoras han fallado tanto en otras elecciones? ¿O es precisamente la compra del voto y la coacción del voto la que al final decide la elección en un solo día? Bueno, mira, es que son muchísimos temas y todos muy importantes. Mira, yo creo que explicar las cosas de lo que está ocurriendo en México es sumamente complejo. Una manera de enfocarlas es precisamente a través de las ópticas tradicionales de la existencia en México de una república y de un sistema electoral que está funcionando, y desde ahí poder actuar, por ejemplo, denunciar los casos de la compra del voto, denunciar algunos otros casos de violación a las leyes electorales, etcétera, etcétera. Yo creo que ese enfoque tradicional no nos sirve para explicar lo que está ocurriendo en México, porque en México transcurren las cosas, creo yo, y sobre todo me di cuenta a partir de haber hecho este documento junto con mis alumnos de la venta del voto, de que hay un sector muy grande de población nacional que está al margen de las leyes, está al margen de las instituciones y hace su día a día de otra manera, ¿sí? En ese sentido, tampoco podemos decir, por tanto, que existe una ciudadanía que está reflexionando sobre cómo decidir y a quién dar, en consecuencia, a su voto. No creo que se esté pensando o más bien no creo que haya ciudadanos que estén revisando los programas de gobierno, las propuestas concretas. Son los menos son muy pocos, ¿no? O sea, un círculo rojo, el famoso que a lo mejor es el que está analizando todo esto, pero no creo que sea el común de la gente. En ese sentido, ¿cómo explicar que en estos momentos hay un candidato que sí, digamos, esté a la cabeza de las preferencias electorales? Yo me lo explico de la siguiente manera, y es vamos a decir, una propuesta hipotética. Yo creo que lo que está sucediendo en México en este momento es que la gente llegó a un clímax de hartazgo. Realmente las cosas que han ocurrido en el país durante los últimos 30 años no funcionaron. Lo que se prometió desde la época de Salinas de Gortari no funcionó. El hecho de pensar que si llegaban inversiones extranjeras, si se daban incentivos a las inversiones nacionales, si se retiraba el Estado, si se dejaba al mercado una gran cantidad de decisiones, iba en un momento determinado a producir una prosperidad de la cual todo el mundo iba a salir beneficiado, y eso iba a empezar a resolver en cascada una gran cantidad de problemas, como pues el bienestar social, digamos los servicios médicos, los servicios educativos, bueno, y una gran cantidad de aspectos. No fue así. Y no solamente no fue así, sino que el resultado dejó como de manera evidente más de la mitad de la población en pobreza y 1/3 en pobreza extrema. Creo que eso es fundamental, porque lo que no han entendido los empresarios, y creo que tampoco los gobiernícolas, como decía Palillo, es que no estamos frente a un movimiento político que esté llevando a un líder al poder. No son López Obradoristas. No, estamos frente a un movimiento social. Así es. Es un movimiento social que encontró en López Obrador a la figura que en este momento puede satisfacer y quizás hasta vengar
lo que los agravios que muchos sienten que han sufrido por parte de los gobiernos. Conducir el hartazgo. López Obrador puede perder esos votos que efectivamente le pueden dar la presidencia de la República al día siguiente. Claro. Si las personas empiezan a ver que López Obrador es igual que los demás políticos. Claro. Y está todo para que lo piensen de esa manera. Y peor aún, se va a presentar una crisis de expectativas. Porque en el momento en el que no se baje la gasolina, porque no se puede bajar el precio de la gasolina, en el momento en que muchas cosas de las que han venido prometiendo, no solo López Obrador, sino otros candidatos, se topen con la realidad numérica, entonces van a venir muchas decepciones. Y yo creo que ahí no va a quedar, a falta de pan, pues circo, a meter funcionarios a la cárcel. Bueno, pero también, digo, si no queremos llegar, y ojalá que no lleguemos a escenarios de esta naturaleza, a los políticos que queden, y específicamente a López Obrador, que es el que se ve que tiene en estos momentos las mayores probabilidades de llegar, y lo que tendría que hacer al día siguiente es realmente unos ajustes monumentales para poder darle respuesta a todas estas necesidades de la gente. Yo menciono solo algunos cuantos. Sí se requiere un cambio de régimen. Claro. Sí se requiere una transformación urgente del conjunto de las instituciones públicas mexicanas para poderle, todas ellas, ahora sí, darles respuesta a las diferentes necesidades del pueblo de México. Y en ese sentido, bueno, pues una serie de respuestas urgentes, por lo menos en los primeros 100 días, o en los primeros 100 meses, de los 6 meses, para que la gente vaya viendo que esto pues va en serio, porque si ve que no va en serio, entonces sí podemos entrar en un escenario también bastante peligroso. Y respondiendo la respuesta a la pregunta sobre, digamos, la capacidad técnica de las encuestadoras, es que la encuesta ya a estas alturas en México y mucho antes en países desarrollados como Estados Unidos, realmente no tiene problema para poder hacer una mala encuesta. Digamos que es muy difícil, a menos que la gente no esté entrenada en hacer una muestra adecuada, en hacer un campo adecuado, etcétera, etcétera, es muy difícil equivocarse. Y esa encuesta que en el 2012 le daba a Peña Nieto una ventaja de hasta de 20 puntos, es imposible. No es posible que se dé. Además hay una cosa. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Rafael, y enseguida retomamos tu pregunta. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos esta noche aquí a Reporte 10 conversando con el maestro Jaime Pérez Dávila y también, bueno, pues nos acompaña esta noche también Rafael. Y estábamos platicando, Rafael, respecto de las encuestas. Tú tenías un comentario. Bueno, coincido con Jaime con respecto a las encuestas. Las encuestas están muy bien hechas. Lo que pasa es que miden lo que miden, pero eso es cuestión de discutirlo. Lo que me parece muy importante es un fenómeno que es novedoso ahora. Estamos ante el fin de un régimen, o dicho de otra manera, de un modelo que fracasó. Es evidente el fracaso del modelo que le podemos llamar neoliberal y que se inicia no con Salinas, se inicia con de la Madrid. Claro, pero con Salinas como se debe. Se consolida con Salinas con una idea muy clara en donde fracasa. El fracaso de Salinas tiene que ver precisamente con que la prosperidad que nos vendió y que incluso hasta Octavio Paz aclamaba, falló. Nuestros índices de pobreza nos lo explican. El error de siempre. Exactamente. Y los constantes errores de las crisis que ha sufrido el capitalismo a nivel mundial. Bueno, y el tema de la seguridad, ¿no? O sea, el tema de la violencia. Y por otro lado, porque no construimos Estado. Para hacer todo eso era el famoso Estado de Derecho que lo copiamos y lo metimos. Pero ustedes saben qué pasó. Nos inundamos de corrupción porque las leyes no funcionan. Nos inundamos empezando a crear este capitalismo de cuates, como dice Dresder, en donde lo que terminó fue en este esperpento de gobierno que hemos tenido con Peña Nieto, que es realmente esperpéntico. Bueno, fin de régimen. ¿Inicio de qué? No lo sabemos todavía. Pero es evidente que Andrés Manuel López Obrador tiene en este momento el liderazgo del país. Es un fenómeno social, como dice Paco, más allá de lo partidario, es un movimiento social, o para decirlo de otra manera, es un tsunami. Diría algo de alguien que me informó dentro del PRI. El PRI ve que esto ya se perdió y que entonces lo que viene es detener el tamaño del tsunami. Necesitan dinero, necesitan utilizar todo lo que ustedes acaban de describir, pero la lógica es de contención, la lógica no es de triunfo. Es cómo contenemos esto. En primer lugar, porque mucho de lo que decía Jaime hace un momento que haría el PRI el día de la elección y en los previos también, pues necesita de operadores. Sí. Y el PRI ya no tiene operadores. El operador natural en las elecciones era el maestro, era el líder de la comunidad. O el sindicato. O el sindicato de petroleros, el sindicato de... Todos los sindicatos, ahí operaban. Pero hoy los maestros, hoy los petroleros, hoy todos los trabajadores ya no están con el PRI. Se sienten agraviados. Son los principales agraviados. Sí. Los han criminalizado, les han acusado. Incluso hay gobernadores, no digo nombres, que ya están en el post 1 de julio y están negociando el cambio. Bueno, se decía que el gobernador del Estado de México ya estaba negociando con Morena, ¿no? ¿Sí? Lo cual implica un rompimiento con su primo en Los Pinos y también pues se ve la posibilidad de que su primo, el que va a salir de Los Pinos, ya no se vaya a vivir al Estado de México. Sí, pero ya están diciendo que se va a ir a vivir fuera, ya está buscando casa ahí en Boca Ratón, seguramente, ¿no? O en Kuwait. Kuwait. Sí, o sea, lo que quiero está decir muy lejos. Es algo importante. Estamos viviendo un momento histórico. Es cambio de régimen. Ojalá y el grupo de Andrés Manuel y con toda esta fuerza que tenga no termine al día siguiente, sino que iniciemos con la refundación de un país que requiere una nueva república y un nuevo Estado de Derecho. Pero para eso, Rafael, necesitas transformar este movimiento social, articularlo en un movimiento político. Así es. ¿Cómo lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿Para qué lo haces? A mí me parece que eso tiene que ver con tres cosas o tres niveles, no sé qué piense Jaime, que de eso seguramente sabe más que yo.
Un primer nivel es trabajar intensamente en el nivel educativo, pero no la educación formal solamente, la educación de la ciudadanía. Hay estudios que hablan de cómo podemos hacer que construyamos ciudadanía donde no hay. En México no hay ciudadanía. Entonces hay que empezar por construir, y eso significa participar en las decisiones públicas que tienen que ver con el día a día en la colonia, en el barrio, en el municipio. Por ahí debe de comenzar una estrategia de construcción de consensos desde abajo, donde le devolvamos al ciudadano la posibilidad de decidir qué se hace con su dinero para resolver sus problemas. Ese tipo de ciudadanía la debemos construir a ese nivel. Pero también hay otro nivel, que es el nivel, digamos, estatal, en donde se debe trabajar. Los gobiernos de los estados, pongo un ejemplo, uno de los más pobres, Chiapas. El problema de Chiapas es que en Chiapas los programas de desarrollo que se han implementado en los 3 últimos sexenios, 18 años, han sido de más de 500,000 millones de pesos y no se ha elevado un punto la pobreza y la marginación. ¿Por qué? Porque los programas municipales y estatales desaparecen, porque no hay reglas de operación y porque la ciudadanía no sabe cómo quedarse con esos recursos. Pippa Norris, que es una de las grandes estudiosas de la participación ciudadana, dice que, entre otras cosas, es porque no le hemos depositado al ciudadano su derecho de ejercer los recursos para destinarlos a algo concreto. Entonces, la ciudadanización debe venir acompañada de un proceso de educación no formal, ahí sobre el acto, con acuerdos para hacer ese nivel. A nivel de los estados, es tiempo que pongamos en órdenes a los gobernadores, porque han capturado casi todo el dinero de la educación, por ejemplo, en Chiapas. Son caciques. Son caciques, que a su vez trabajan con caciques. Y entonces tú tienes en Chiapas un modelo extractivista que no tiene nada que ver con los modelos productivos, por ejemplo, de las poblaciones indígenas. Eso lo puede resolver un modelo que espero Morena encabece. Bueno, otro nivel viene siendo a nivel de lo que llaman gobernanza. La gobernanza que es la capacidad de ser eficiente y de calidad en el manejo de los recursos. Y por el otro lado, un tercer nivel, la gobernabilidad. La gobernabilidad, que significa Estado de Derecho. 3 niveles de trabajo complicadísimos, pero deberíamos empezar por movilizarnos a nivel de barrio, de colonia, de municipio y de comunidad. Ahora hay intentos, digamos que fallidos, de participación ciudadana. Por ejemplo, ahora mismo en la capital de la República hay un programa que alienta el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que participe la gente en un programa que es Enchula tu Colonia, para que decidan a dónde van los recursos para cada una de las colonias. Yo pondría un ejemplo. Pero está totalmente abandonado ese programa, nadie lo pela, como se dice vulgarmente. Y porque hay otra cosa, le tienen miedo los políticos a dejar en manos de la ciudadanía el uso de los recursos y la supervisión de los mismos y la efectividad. Yo pondría, por ejemplo, claro, me van a acusar de populista, lo que se hizo en Belo Horizonte, antes de que llegara Lula. Hizo un programa de participación popular para definir en el municipio qué era más importante, una calle, un paso a desnivel o una escuela. El manejo de los recursos fue impecable y los recursos llegaron, se ejecutaron y permitieron llevar a Lula al poder, porque fueron creando cohesión. Es la única salida que tiene López Obrador. Pues sí, pero en México hemos padecido gobiernos fallidos que no lo reconocen, que viven justificando sus fallas, su existencia, y que efectivamente se trataría de una refundación, de un borrón y cuenta nueva. Así es. Y bueno, pues yo quisiera agregar en esta situación que dice Rafael, que creo que es importante, del empoderamiento de la ciudadanía, pues que también es una gran responsabilidad nuestra, ¿no? Y un poquito antes, más que empoderarlo, sí, hacerlo ciudadano. Claro, pero creo que es una responsabilidad también nuestra, ¿no? Porque endosarle pues también toda la carga a un gobierno en este nuevo cambio, si es que se da, pues no se valdría, ¿no? También nosotros tenemos que buscar las formas, si no de educarnos,
pues del acceso a la información, ¿no? Porque bueno, la educación es una cosa mucho mayor, ¿no? Tiene que ver con otras situaciones, ¿no? Sí, quisiera puntualizar un poco la idea de Rafa en el sentido de el tipo de diagnóstico que debería de hacerse para poder afrontar los desafíos que va a enfrentar el país en este escenario de cambio. Así es. Digo, espero que no se dé el escenario de fraude, porque eso sería romper el país. Todos creemos. Pero si es un escenario de cambio, entonces sí hay que tener presente que, ojo, esta elección entonces no es una disputa por ver quién controla los instrumentos de gobierno, que es de muchas maneras lo que hace MIR, lo digo honestamente. El equipo del PRI y el equipo del PAN lo que se están disputando es quién dirige y quién controla los instrumentos de gobierno. Pero histórica y socialmente, en este momento, esto ya no va a servir. De todas maneras, si al final de cuentas gana esta perspectiva, el país de todas maneras va a entrar en un escenario de desastre. Sí. Lo que hay que ver es que en un escenario en el que México ya no puede seguir igual, ¿qué se necesita? Bueno, tener muy claro, por tanto, que lo que hay que hacer es iniciar una nueva etapa, completamente diferente. Y en este nuevo contexto, todos los instrumentos anteriores de gobierno muy probablemente pueden ser obsoletos. Se tienen que inventar nuevos. Ya no puedo yo acudir con facilidad, por ejemplo, a la compra del voto, al corporativismo, al control sindical y a una serie de cosas que no me van a funcionar. Ahora, si es muy delicado, o sea, si nosotros empezamos a analizar otros ejemplos de cambio político, por ejemplo, muy concretamente en Rusia con la perestroika, etcétera, etcétera, y podemos encontrar más, por ejemplo, el caso de España, hace unos 30 años, sí, lo que tenemos que aprender, ¿sí?, es que no es fácil. Porque no podemos hacer el cambio de la noche a la mañana, por ejemplo, dotar de derechos ciudadanos indiscriminadamente a la población mexicana. Yo no estoy seguro de que esto necesariamente va a funcionar. Yo ahí la señal que veo de Andrés Manuel López Obrador, cuando le critican mucho de cómo va a acabar con la corrupción y dicen que el ejemplo es insuficiente, yo creo que López Obrador no está hablando solamente del ejemplo, sino de la utilización, por lo menos, creo yo, los primeros 3 años de su gobierno, de las facultades legales y, vamos a decirlo así, informales que tiene la Presidencia de la República para poder controlar, en principio, el país. Pero bajo una lógica diferente, porque estas facultades igualmente funcionan si yo quiero hacerme de dinero, como igualmente funcionan si yo quiero hacer una serie de medidas que pueden impulsar al país digamos, en el camino del desarrollo. ¿Sí? Utilizar ese instrumento social, claro. No para el enriquecimiento como ha sucedido hasta ahora. Exactamente, entonces bueno, y ahí es un trabajar. Yo nada más ¿sí? quisiera acotar que yo creo que las instituciones sí están ahí, hay muchas leyes que acotan incluso la corrupción y la impunidad, y no tendría que haber un cambio real de instituciones, sino simplemente pues cumplir la ley, ¿no? Sí, bueno, habría que pensarlo porque en 3 años, digo, si no queremos solamente un buen gobierno, que sería muy insuficiente porque estamos hablando de un cambio de época, y Andrés Manuel puede optar por ser un extraordinario de gobierno y después vuelta a lo mismo, eso no nos va a servir de nada. Yo sí esperaría un cambio más fundamental, que tiene que ver sí con una reforma del Estado. Sí, claro. ¿Sí? Y también, bueno, revisar muchas leyes que seguramente son valiosas y que ya existen, pero también revisar por qué no operan y crear los mecanismos institucionales adecuados para que operen. Eso sí, definitivamente. ¿Sí? Y esto sí ya tiene que ver, como decía Francisco, con iniciar una nueva etapa de política, no solamente popular, sino social. Claro. ¿Sí? Exacto. Que permita estas transformaciones de fondo. El único ejemplo que yo tengo en este sentido, pues fue la manera en que Lázaro Cárdenas utilizó, por ejemplo, los sindicatos para apoyar
la nacionalización de las empresas petroleras en México, pero que después fueron utilizadas, este control corporativo fue utilizado después de él para otra cosa. Es decir, no hay respuestas, pero pues sí ideas que nos pueden ayudar a construir un México diferente, que no va a ser una tarea sencilla. Así es, pues Jaime, muchísimas gracias. No, al contrario, por muchas gracias. estas lecciones. Sí. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también a Abelardo Martín. Muchas gracias. Claudia Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que la próxima semana también esté con nosotros en otro reporte de eso. Soy Francisco Rodríguez, mientras tanto les deseo buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.